Hola, feliz viernes, ¿cómo están? Hoy abrimos un nuevo espacio de live. Ahí se unió la Dani. Hola, 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 ¿cómo estamos? bien, ¿y tú? ¿Cómo estamos? Último día de la semana. Así es, último día. Ya, no he contado nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mm, Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito sobre aquellos libros que han formado parte del camino de nuestro desarrollo personal, de nuestro camino de espiritualidad, filosófico también incluso, eh, etcétera, nuestro camino de crecimiento. Que queramos compartir con nuestro querido público, para que tengan también algunos datitos de libros, si les interesa, por supuesto, indagar y tener más recursos con los cuales ir profundizando siempre en su camino de autoconocimiento y de desarrollo personal. Así que Mm. básicamente vamos a compartirles aquellos libros que por lo menos a nosotras nos han servido en este camino de desarrollo personal. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y pues como podrán ver ahí, Dani es una buena lectora porque tiene toda una biblioteca ahí atrás. Sí, yo, Una y para amante de los poquito, libros. bueno, sí, yo soy fanática de los libros. Para mí los libros son como amigos, son como partners, ¿no? Es como que tengo siempre alguien más al lado que me está dando otra visión, que me está dando otra perspectiva, que me alimenta en mi interpretación de la realidad, como que así yo veo los libros. Mm, Creo que es una oportunidad de contar con la visión de alguien, del mundo, de algo que yo no he vivido, de algo que yo no mm, he experimentado, de algo que yo no he estudiado. Entonces, para mm, mí siempre es como que es como tener un amigo más. Eso es un mm. libro para mí. Así que por eso tengo tantos libros y siempre me he apoyado mucho en leer para comprender la realidad, comprender el mundo desde muchas visiones. Entonces también siempre he leído de todo tipo de cosas. He leído de religión, de historia, de filosofía. Estudié Derecho y eso me Mm, implicó también leer muchísimo de política, de ciencias sociales, de leyes, por mm, supuesto. mm. Entonces, nada, yo la verdad que siempre he considerado la lectura un pilar en mi crecimiento como ser humano y creo que la cultura también crece cuando conectamos con distintas visiones que nos puede entregar eh, la lectura, los autores, por supuesto. Qué bonito, qué bonito. Yo voy a ser bien sincera, yo me he reencontrado con la lectura hace poquito, en verdad, Ajá. porque tuve demasiado tiempo de mi vida sin tiempo, en el fondo. Entonces, ahora me Mm, estoy dando estos espacios para mí. Entonces, para mí también leer es como, es un momento para mí, como para desconectarme también de la tecnología. eh, mm. Tratando también de tener más libros así como de papel en el fondo, pero tampoco es que sea la reina del libro hoy día, ¿cachai? Pero Claro, sí hay unos que en este tiempo me han acompañado y me han hecho harto sentido. bacán. Oye, me tomo un poquito de lo que cuentas, porque bueno, nosotros éramos compañeras de colegio, no sé si todos lo saben, desde chiquitita que éramos compañeras de colegio, y te quería mostrar ahora un libro que estaba en la biblioteca del colegio, que para mí ¿No? es un libro un poco de cabecera, que no sé si quizás tú lo recuerdas, te lo voy a mostrar aquí. ¿Cómo se llama? El pájaro del alma. ¿Sabes Alma. qué me suena? El Me pájaro del suena. alma era un libro que lo leíamos cuando éramos chicos y era como uno de los más solicitados en la biblioteca del colegio. ¿Ya? Eh, y nada, pues es un libro que por lo menos a mí, yo creo que si tuviera que nombrar libros que me iniciaron en el rumbo por lo menos de la espiritualidad o del camino del desarrollo personal,
Este es uno, sin lugar a dudas, un libro precioso, precioso, precioso. ¿No te acordáis de él? No, te juro que no. Yo creo que no lo vi, no, Ajá. quizás lo leí, no sé. Mm, Yo creo que en ese tiempo quizás no era tan profunda, ¿cachai? Todavía ya. estaba como más, no sé, me acuerdo unos como no sé si era como Asterix o Obelix, una cosa así media rara, pero ese tipo Como de cómic. libro que Sí, yo, sí. claro, sí. Pero Ya. ¿de qué se trata ese libro? Es un libro muy lindo que se trata de, cuenta el cuento de que dentro de nosotros vive un pájaro, ¿ya? Mm, Y este pájaro es el encargado de juntar cosas en cajones, y los cajones estarían como dentro de nuestra mente, ¿ya? Y hay cajones que nos dan pena, hay cajones que nos dan rabia, hay cajones que nos dan alegría, hay cajones que nos dan amor. Entonces, de cierta mm, forma, el libro cuenta la metáfora de cómo las emociones funcionan dentro de nosotros, y que nuestra alma tiene que ver con mirarnos hacia adentro y conocer esos distintos cajones que tenemos dentro que nos hacen pensar y sentir distintas cosas. De eso se trata el libro, es súper sencillo, es súper corto, pero es qué como bueno un bueno. lenguaje para niños, entonces tiene que Qué ver con bueno que haya eso. estado en la biblioteca del colegio, en verdad, porque, y que haya sido de los más solicitados, de eso no me acordaba, así que qué buen recuerdo, en verdad. Sí, sí, de todas maneras. Así que bueno, te quería compartir, igual compartiendo ese, Me para encanta. recordar viejos tiempos también, y sobre todo un tema que sé que te gusta mucho, que son las emociones, así que ahí te Sí, dejo también el recuerdo para que lo vuelvas a hojear, porque estoy seguro que cuando lo veas te vayas a acordar de haberlo visto cuando éramos chicos. qué bacán, qué lindo, qué lindo. Me encanta partir como por la historia. Ajá, sí. Oye, Y tú, y yendo como un poco a los niños que tú contáis, que esto no es un libro que yo, de hecho, o sea, imagínate, es un libro que me conecta con la niñez, podríamos decir, o con la mentalidad de aprendiz, que es El ujú, Principito, y yo me acuerdo de mi primo, que mi primo era bien cabezón, bien le gustaba harto leer, y yo recuerdo que él lo leía cuando nosotros teníamos como 8 años, 10 años, yo en esa época nada, o sea, cero ajá, libros, cero conexión, y me lo vine a leer ahora, ¿cachai? O sea, me lo leí hace un año, el ajá, Principito. Y recuerdo una frase, por lo menos, que me dejó súper marcada, que era cuando el Principito se encontraba con este señor, este hombre de negocios, que ujú, se dedicaba a contar estrellas, sí, ¿ya? Y chuta, cuando lo leí me quedé para adentro, porque en el fondo él le preguntaba por qué está contando estrella, y el tipo está estrella, 348, 349, 300, 500, no, no sé cuánto, y contaba estrella. Y él decía, ¿pero por qué cuenta estrella? Y decía, no, porque es que es importante, no puedo perder la cuenta, no me interrumpas, le decía. Y él contaba y contaba estrella, y claro, y en el fondo como que él no entendía cuál es el fin de lo que está haciendo, de cuál es el fin como de acumular. Eso como que con eso me conecté yo un poquito, o de hacer cosas sin que te hagan sentido, ¿cachai? ajá, En un momento de niño no tenía, todo le preguntaba el por qué, pues el para qué, que es algo que quizás en la vida uno de repente no se pregunta, pero esa mente de aprendiz, de niño, ujú, lo encuentro como básico, ¿cachai? Entonces ujú. me encantó esa parte. Y es un libro Qué más. buena referencia. Muy, me encanta, sí. También me leí El Principito, también más de una vez, y creo que es un libro que quizás está escrito como en un lenguaje para niños o con personajes de niños, sin embargo, uno lo puede leer a cualquier edad y puede ir sacando distintas conclusiones y aprendizajes, sobre todo de, claro, del camino como de muchas áreas, pero de todas maneras de distintas formas como de crecer. Claro, Eh, sí, de hacerse preguntas un poquito más existenciales, más filosóficas, de todas maneras. sí, sí, qué Qué lindo. linda referencia, de todas formas. Bueno, yo, siguiendo un poco con esta historia que vamos como de chiquititos a más grandes, Mm, yo después, en mi época bien como de adolescente, empecé a leer libros más esotéricos. Yo creo que eso ya, fue como me fui la bola, ¿cachai? ya. Y empecé a leer libros de astrología. Y este es uno, que se los muestro Ajá. aquí, igual todos los libros se los vamos a dejar en la descripción. Se llama Las Lunas. Ay, qué lindo. Qué Sí, lindo es que es además. sí, es precioso.
Se llama Las Lunas, de un autor que se llama Eugenio Caruti, y él es como uno de los grandes, si no uno de los más importantes exponentes de astrología mundialmente, digamos. Y nada, cuando yo empecé acá a conectar con estos temas un poquito más esotéricos y hacerme más preguntas como del ser y todo, llegué a la astrología y leí este libro que tiene que ver con las lunas. La parte de la luna en astrología dice mucho relación con nuestros patrones aprendidos emocionales que nos impiden un poco evolucionar. En la medida en la que reconozcamos estos patrones emocionales y los podamos superar, nos permiten crecer y pasar como a otras etapas de la vida. Entonces, para mí ese fue un libro también que me ayudó muchísimo a tener un lenguaje que no fuera un lenguaje quizás tan científico, podríamos llamarlo, tan técnico, sino que más bien metafórico, alegórico, que me permitió entender muchas cosas de mí misma. Y por eso, bueno, hasta el día de hoy yo promuevo harto el tema de la carta astral y la astrología, porque creo que ayudan mucho como a ponerle palabras al mundo interior que a veces es tan complejo como de ver, porque es difícil verse uno mismo. Entonces ayuda bastante ese lenguaje. Sí, y además que esa luna que tú harto mencionas en el taller, es como ese lado, o por lo menos a mí me pasó que era como mi lado más oculto, ese que no le contáis a muchas personas. Entonces es bonito mirarlo, es bonito mirar la luna. Sí, sí, totalmente que sí. Por lo menos para mí fue un gran ayuda para comprenderme a mí misma y de alguna forma superar algunos temas como de patrones emocionales. Así que súper recomendado ese libro y habla de cada una de las lunas astrológicas, la luna en Aries, la luna en Tauro, la luna, y especifica en cada una de ellas. Así que si quieren Ya, aprender de eso, recomiendo muchísimo ese libro. bacán, bacán. Y ahí me hiciste conectar hablando de la luna, que nos vamos a ir como, estoy agarrando para ver de cuál hablo. Sí. Eh, claro, como con este tema que la luna es el mundo emocional un poco, que es más oculto. Sí. Eh, claro, a mí un libro que también me ayudó harto, que también lo leí el año pasado nomás, es el poder de la hora. Ujú. Eh, este es de los pocos que tengo así como en físico, ¿no? Yo no soy, como les decía, muy librera, y de hecho, caché que lo había comprado en Leo hace ¿Ya? un tiempo, Ajá, y después caché que lo recomendaban dentro de la bibliografía en la escuela de coaching, y fue como, chuta, ya, leámoslo, po. Oye, obvio. impresionante este libro. A mí creo que uno es como estos libros que uno debería tener como en el velador, Ujú, para volver sobre todo para los que son medio ansiosos y vivimos en el futuro, o ujú, en el pasado también, como que este libro te vuelve a reconectar con que, oye, la mente a veces te inventa cosas para estarte preocupando de problemas que no existen, probablemente, que son creados por tu mente, ujú, y que están en un tiempo futuro, o a veces te hace quedarte pegado con los problemas que ya tuviste en el pasado y no te permite avanzar. ujú. Eh, entonces, claro, este libro ayuda un montón porque además es bien bonito como lo escribe el autor, que es Eckhart Tolle, no sé cómo se pronunciará, Sí. eh, y te hace volver todo el rato a la pausa. De hecho, durante el libro te va marcando ciertas pausas, como lee este trozo y por favor ahora Ujú, como internalízalo. No trates de leerte la cuestión así como atolondrado hasta el final, sino que lee a tu ritmo y después de leer algo bien profundo que él escriba, haz una pausa, respira y conecta. Y una de las cosas con las que te lleva a conectar es justamente con el mundo emocional, en el fondo como conectar con el poder de la hora, o sea, del momento presente. ujú, Una de las formas de hacerlo es a través del mundo emocional, en el fondo como estar atento a lo, como estamos las 24 horas del día teniendo emociones, él te invita un poco a que en esas emociones que vamos teniendo durante el día, que más que irte como a atacar a esa emoción o por qué me pasa lo que me pasa o las cosas que hace la mente, es como, ok, como de una mirada más distante, estoy teniendo esta emoción, dónde está, en qué parte de mi cuerpo está, entonces como que te lleva todo el rato a irte al momento presente y que no te identifiques
con ese ego quizás o con eso que te trae a tu mente la emoción, sino que simplemente como verlo más como un trabajo espiritual de estoy teniendo miedo o estoy teniendo rabia, y en ese me gusta mucho cómo habla de la pareja como las relaciones de pareja, me refiero como un trabajo espiritual finalmente, como esa pelea o eso que me quiero oponer a la pareja o la pequeña discusión que tuvimos en la mañana, más que quedarte pegado ahí, es como qué me produce a mí eso que ocurrió con mi pareja, qué es lo que estoy sintiendo. Y todo el rato te lleva a la hora. Y en ese lugar, como que desaparecen los problemas en realidad. Eh, entonces, bonito, es como te transmite mucha calma, te baja Ujú. la ansiedad para los que somos muy ansiosos. Eh, claro, como hacerse cargo del sentimiento, sí. Y reconocerlo en ti también. Ahí preguntaba Bien. alguien por ahí. Reconocer que está en ti, en qué parte de mi cuerpo está, como una mirada más de espectador, diría yo, de tus emociones. Observador. Claro, claro, sí, te entiendo. Qué bonito esa referencia. Yo no me he leído los libros de él, lo he visto sí en YouTube o como cosas así, las charlas que da súper interesantes, que trata un poco a grandes rasgos, entiendo el tema como del mindfulness, ¿no? Como de la atención Mm. plena, bien unido ahí como a ese tipo como de cosas, la atención plena en el momento presente y todo eso, súper interesante. Así que te lo voy a pedir ahí cuando, ¿ya te lo terminaste? Sí, 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 sí. Ya me lo Te lo terminé, voy a así pedir que entonces sí, para leerlo. sí. Y conecto harto de lo que dices con este tema como del observador y la mente, con otro libro muy bueno, que de hecho fue un Mm. regalo que le hice a mi papá y se lo pedí después para leerlo, que es un libro que se llama Pensamientos y es de Marco Aurelio, el emperador romano. ¿Ya? Eh, Marco Aurelio fue de una tendencia filosófica que se llama el estoicismo, no sé si lo habrás escuchado hablar. Sí, un amigo me ha hablado harto de eso, pero cuéntanos, porque no manejo tanto el tema. El que lo une un poquito al mindfulness y al libro El poder de la hora, sobre todo porque el estoicismo dice relación con la filosofía, lo que busca finalmente es como alcanzar un estado que se llama de ataraxia, ¿ya? Y la ataraxia lo que significa es ser imperturbable, ¿ya? En el fondo que nada me perturba. Es un poquito como, se une muchísimo a lo que predica el budismo zen, de alguna forma. Y por eso también lo uno un poco a lo que dice Eckhart Tolle, y que para alcanzar ese nivel de ataraxia, o de libertad y de felicidad, incluso que le llaman algunos después, eh, tienes que ser muy consciente de tu mente, y cómo esta mente, en el fondo, que viaja hacia el futuro, viaja hacia el pasado, lo único que hace al final es interpretar la realidad, no es la realidad. Entonces, en la medida en la que uno empieza a comprender la mente y a observar la mente, se empieza a perturbar mucho menos, porque empieza a darse cuenta que muchas de las cosas que cree que lo perturban son solamente pensamientos. Mm. Y básicamente reflexiona bastante sobre eso Marco Aurelio en su libro, y tiene una frase bien famosa que resume un poco eso, y te la quería leer, que es, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Entonces, te invita mucho a observar tus pensamientos, tus juicios, y Mm. comprender en el fondo, y que eso puede gatillar ciertos estados emocionales y todo eso, pero que en la medida en la que comprendes cómo funciona la mente, puedes vivir una vida mucho menos perturbada. Y es súper bonita la filosofía y está detrás de hartas de las cosas que están hoy, digamos, como el poder de la hora, el mindfulness, el budismo también implementa un poco esta idea también y todo eso. Así que lo recomiendo mucho Buenísimo, también. Muy bonito el me trabajo. gusta. Y que heavy, que ya en la época de Marco Aurelio ya estas cosas Exactamente. estaban relativamente, o él por lo menos las tenía claras, y un poco Exactamente. transformado también, como esta sociedad tan Mm, acelerada, tan mm. que no se detiene, que no se pausa, que no se escucha a sí misma. Yo también pasé por ahí, por supuesto, y muchas veces me olvido también y sigo pasando por ahí, entonces como estas enseñanzas que de alguna Mm, manera nos entrega estas distintas miradas, para mí al menos también han sido súper súper valiosas y en ese sentido, mm. un libro que no tengo todavía, pero que me leí el primer capítulo y que me ¿Ya? marcó, y está en mi bucket list también comprarme la versión completa,
es Ujú. el de Patty May, Sí. Patricia May, que la amo. Juro que me cambió la vida, la leí este año nomás, de hecho. Ujú. Eh, Tiene muchos libros, pero el que yo me leí, o el capítulo que yo me leí, se llamaba Certezas en un mundo incierto. Ya. Y un poco lo que te invita es como a volver a lo simple, a lo sencillo. Ella un poco pasó por eso, porque en el fondo como eh, ella tiene una discapacidad en el fondo. Cuando era pequeñita, ella cuenta que eh, estuvo mucho tiempo que pasar en cama, porque la operaban, entonces tenía que pasar mucho tiempo en cama. Y eso de alguna manera la forzó a ir más lento por la vida, ¿ya? A ir haciendo pausa. Eh, entonces, desde esa mirada, ella ve como todo este entorno, este mundo anda a paso agigantado, acelerado, tomando muchas decisiones, por ejemplo, desde el miedo, desde tratar de evitar los riesgos. Mm. Y una frase que a mí me quedó súper marcada era esta como de por qué siempre estamos tratando justamente de tomar decisiones para evitar riesgos en el fondo. Mm. Cuando la vida en sí es de altos y bajos, de alegrías, de fracasos, de errores, de éxitos, eh, y aún así estamos como tomando decisiones todo el rato para evitar vivir, finalmente, pero la vida es así, no es en línea recta hacia arriba, sino que a veces hay que caerse, a veces hay que fracasar para de alguna manera poder evolucionar y aprender algo. Hay un regalito seguramente detrás de eso. Así que Patricia May, yo la recomiendo así a ojos cerrados. Todavía no tengo todos sus libros, pero me los quiero leer todos apenas tenga tiempo. Bacán, sí, sí, es bien seca ella. Alguna vez estuve en una de sus conferencias y también me encantaría ahí ver algún librillo de eso. Qué interesante su historia también, como Mm, lo que le hizo aprender al final del día, que justamente un poco lo que dice ella, ¿no? Quizás de esa dificultad y quizás con otra mentalidad o con otra actitud pudo haber sido como no le encuentro un poco de sentido a esto que está y un poco me rehúso a vivir la vida y al revés, ¿no? Como que con esa actitud trató de hacerle una lección de vida y qué bonita que la pueda compartir con todos nosotros. Me encantó. claro, bacán. Sí, sí, bacán. Y un poquito yéndonos a otro tema que tiene que ver con el sentido, y me acordé, es el Mm. libro que pusimos en el posteo de la semana pasada, y que es este, que Ah, sí. en inglés, bueno, dice flourish, en español es florecimiento, florecer, y es un libro de investigaciones de felicidad. Y es de un autor que se llama Martin Seligman, que es como el padre de los estudios de la felicidad, por lo menos en Estados Unidos. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Y él investiga 5 elementos de felicidad, que en el fondo, según sus investigaciones, si cada uno de nosotros incorpora, desarrolla, incluye en su vida un poquito estas nociones, puede ayudar bastante a que sintamos que nuestra vida está un poco mejor, ¿ya? Y esos 5 elementos son, primero, las emociones positivas, que le llama él, que tienen que ver con conectar o ser conscientes de nuestras emociones como la alegría, el entusiasmo, la templanza, la serenidad, la calma. En el fondo, conectar con esas emociones, tenerlas a la mano, y todo eso es algo que puede ayudarnos muchísimo a desarrollar una vida más feliz. Él también habla de conectar con un estado de flow, que es tener actividades por medio de las cuales nosotros sintamos que perdemos la noción del tiempo, que pasan Mm, horas, 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 y hacemos cosas, o sea, hacemos una actividad que nos gusta y nada, lo pasamos tan bien que sentimos que el tiempo voló. Conectar con esas actividades en nuestra vida diaria también nos puede ayudar mucho a sentir que nuestra vida florece, es el mm, término que usa él. Después él habla de que el tema crucial en realidad de cómo podemos evaluar si una vida es feliz o no, son las relaciones. Él mm, le llama las relaciones positivas. En el fondo, la calidad de nuestras relaciones humanas es un factor primordial en el que nosotros podamos evaluar que nuestra vida es feliz o no, o si estamos floreciendo, creciendo o no. En general,
evaluar por nosotros mismos cómo están nuestras relaciones puede realmente impactarnos en saber y evaluar nuestra vida como más feliz o no. El cuarto elemento que él menciona es el sentido de vida, es decir, hacernos la pregunta del sentido, hacernos la pregunta de si el sentido está afuera. Desde la psicología se estudia más qué es lo que pasa por dentro, la filosofía quizás se hace más cargo de lo que está por fuera. Y en el fondo tratar de conectar con aquellas cosas que valoramos, que nos importan y que nos dan sentido. Y que en la medida en la que quizás conectemos con eso, también permite muchísimo el sentir que vivimos una vida más plena. Y finalmente, el último elemento del que habla es de tener un sentido de logro, es decir, de conectar con que nos planteemos ciertos objetivos, que pueden ser grandes o chicos, y que en ese sentido, el perseguir esos objetivos es parte importante de cómo evaluamos que nuestra vida es feliz, si nuestra vida es más feliz o no. Entonces, bueno, es un libro súper interesante porque realmente explora desde un punto de vista científico, es como que tiene harto de estudio, de investigación y cosas por el estilo, pero que llega como a esta conclusión que hace bastante sentido cuando uno la estudia en profundidad. Así que lo recomiendo mucho para quienes estén buscando algo como bien técnico, científico, como de metodología, de modelo de cosas, lo recomiendo muchísimo para tener ahí una cosa bien estructuradita. La felicidad. Sí, qué importante el sentido. Y lo último que dijiste, el que quiere ver algo más de logros, creo que fue el live de la semana pasada o antepasada, donde hablamos de los logros justamente. Así que también si quieren ahí profundizar, estuvimos hablando un ratito con la Dani un poco de a veces que nos cuesta como reconocer los logros, ¿no? Así que pueden también volver a mirar ese videíto. Y pensando también en si alguien quiere otra experiencia un poquito más didáctica, más en grupo, no tan con uno mismo, con el libro, ahí yo creo que les súper recomendamos el taller de Ikigai que hace Dani, que es buenísimo en el sentido cuando uno quiere buscar un poco el propósito de vida desde una perspectiva más vocacional, laboral, está buenísimo, y cuando uno quiere de repente trabajar sentido de vida, pero desde una perspectiva más como en varias áreas de mi vida, ahí también súper recomendado bueno, viene un poco de cerca la recomendación, pero por lo menos lo que hizo en los talleres, la gente se va muy divertida, muy entusiasmada con el taller del bucket list. Sí, así pues, que también son bonitas experiencias para trabajar sentido de vida. sí, sentido de vida, felicidad y todo eso, sí. Importante también saberlo porque a veces cuando hablamos de felicidad hay tanta como concepción dando vuelta, pero por lo menos este libro lo engloba como algo bien amplio y por eso también toma todos estos elementos que podrían contribuir a eso, en un sentido más eudaimónico. Claro. Eso, súper, súper. Bueno, y de felicidad también es importante que no solamente veamos el tema de la mente, sino que también el tema del cuerpo, ¿no es cierto? Y ahí, Lore, tú tenés un libro que habla bastante de cómo podemos preocuparnos un poquito más de un aspecto bien importante de cuidarnos a nosotros mismos, que es parte igual bastante importante de cómo podemos vivir una vida con más bienestar y felicidad, que es, por ejemplo, no podemos obviar el comer bien, el hacer ejercicio y el dormir bien, ¿no? Y en ese sentido tú me habías comentado, bueno, y lo habíamos visto otra vez en otro live, el tema del dormir, ¿no? ¿Qué tal ese libro? Y está diciendo, ¿cuál del cuerpo? Te juro, dije, ¿cuál del cuerpo? Ah, no, del dormir. Dije, del dormir, sí, pues sí. Uy, no lo tengo acá, pero lo mostré el live pasado. Claro, que se llama ¿Por qué dormimos? Que todavía ahí me lo estoy digiriendo, pero está potente. O sea, el valorar la higiene de sueño, la calidad de sueño, nos trae un montón de beneficios para, por ejemplo, nuestro mundo emocional, sanar nuestro mundo emocional al dormir. O sea, mientras nosotros soñamos, es lo que investigó este autor que se llama Matthew Walker, si no me equivoco. Él investigó que mientras uno está soñando, uno sana emociones. Es como que estuviéramos lubricando nuestro cerebro límbico, que es el de las emociones. Y al mismo tiempo nos ayuda a resolver problemas, por ejemplo, mientras soñamos. Entonces también trabaja un poquito en la creatividad. Y lo que leí después de ese live que hicimos, es que las horas donde no estamos soñando, que son las horas
eh, no REM, que se llama, que es cuando caemos como en un sueño más profundo, eh, lo que ayuda a esas horas de sueño, y que es Ujú. el mayor porcentaje de las horas de sueño que tenemos, es a trabajar la memoria, por ejemplo, en el fondo como a estabilizar esta memoria que tenemos a largo plazo, a corto plazo. Entonces, ponte tú, él contaba que en los abuelitos las horas de sueño profundo empiezan a bajar, caleta, Ya, y es porque empieza a fallar el cerebro. Entonces, él está como embarcado en una misión de cómo lograr que esas horas de sueño profundo para la tercera edad, por ejemplo, aumenten, ¿ya? Y que no se vean interrumpidas, porque cuando se ven interrumpidas, los abuelitos de repente van muchas veces al baño en la noche. claro. Entonces eso hace que su memoria se empiece como a atrofiar, y entonces vienen todos estos problemas del Alzheimer y, y todo esto que pierde la memoria como a corto plazo. Mm. Entonces, y en ese sentido también lo que en el fondo dice es que esas horas, ojalá que, si, sabiendo que cuando somos más viejitos las empezamos a perder, lo ideal es que durante toda nuestra vida no las perdamos, porque después son irrecuperables. Entonces, ahí Wow. te lleva un poco a valorar realmente esto de dormir tus 8 horas o 9 horas, ojalá poder despertarse uno como sin alarma, ¿cachai? Eso sería como el mundo ideal, Claro. pero, pero claro, sabemos que en el mundo que vivimos a veces es complicado. Sí, Hola, po. ahí nos está saludando Mujer Apreciativa. Hola, Karen. Linda, besitos. Saludos. Súper, sí, no, bueno, es que de todas maneras que en el camino del desarrollo personal, espiritual, bienestar en general y todo, el cuerpo, digamos, y cómo lo cuidamos y todo lo que tiene que ver con la alimentación y el dormir y etcétera, es fundamental. No solamente Mm, desde el plano físico, sino que también desde cómo eso incide también en que podamos hacer incluso un trabajo emocional. Así claro, que maravilloso, totalmente. maravilloso. Bueno, y ya Sí, que nos pues. estamos yendo, yo solamente quería compartirles el último libro en el que me estoy embarcando, eh, que realmente, no sé si podríamos decir que es como libro, porque es una compilación de mucha filosofía y religión y se llama el Bhagavad Gita. Ya. ¿Ya? Ah, ya. Ya Mira. voy recién en el primer libro, y yo había leído esta historia que es como un cuento en realidad, para decirlo como súper en simple, y que dice relación con el propósito, como con la búsqueda del propósito de vida, contado obviamente desde de estas historias hindúes. Súper lindo, recién lo estoy empezando, así que no les puedo contar mucho, pero tiene que ver con eso, así que espero que en una próxima oportunidad les cuente un poquito más. Sin embargo, es bastante recomendado a los que les interesa también leer un poquito más desde lo religioso, filosófico, espiritual. Está bien interesante la búsqueda del propósito. Así que, Súper, me gustó. Eso queda para otro live entonces, para que nos de contéis de todas qué se maneras, trata. sí, sí, tal cual. Excelente. Así que eso pues, mi Lore. Eso, querida. Que bueno, me gustó. Porque no preparamos nada de esto, no había agenda, me encantó cómo fue fluyendo la conversación. Así que excelente. Espero que les sirva, y por favor, el que quiera recomendar otros libros que le hayan servido a su trabajo personal, nos encantaría que los dejaran puestos en los comentarios, ¿Mm? porque creo que de todas maneras suma para todos. Así que bienvenidos esos comentarios también. De todas maneras, les vamos a dejar ahí escritos en la descripción los libros que comentamos el día de hoy, que bueno, no va a ser la última vez, vamos a ir hablando de esto, vamos a ir compartiendo estos recursos más seguido también. Y obviamente también, como dice Lore, esperamos escuchar lo que las otras visiones y maravillas que pueden haber ustedes encontrado en todo esto que son los libros. Así que, nada, pues, me despido por lo menos. Chao, mi Lore, chao a todos. Chao a todos. Y Feliz nos fin de vemos. semana. Feliz fin de semana. Chao. Chao.